Buenas noches, estimada profesora Eileen. Mi nombre es Natalia González y le quiero presentar mi mapa conceptual. Bueno, lo que hemos visto sobre la investigación, tenemos al sujeto investigador, que esto puede ser una investigación cualitativa o cuantitativa, ¿ya? En los paradigmas tenemos el método científico, el positivismo, la hermenéutica, el idealismo, la ciencia interpretativa y la teoría crítica. Bueno, acá tenemos en la fase de la investigación el problema o el objeto de estudio, esto quiere decir lo que queremos investigar, la población, que tiene que ser también nuestro objeto de estudio, el estado del tema, las preguntas y objetivos, lo objetivo, qué es lo que queremos lograr. Bueno, aquí tenemos las categorías, la hipótesis, el diseño, el trabajo de campo, el análisis, los resultados y las conclusiones. Todo esto referente a nuestra investigación. Bueno, acá tenemos el sujeto investigador, donde nos dice que la investigación social parte de un método comprensivo debido a la variabilidad de los fenómenos que podemos estudiar. Bueno, como futuros trabajadores sociales tenemos muchas cosas que investigar. Puede ser una investigación cuantitativa, ¿ya? Que se caracteriza por el método científico en busca de la objetividad, predicción y explicación de los fenómenos principalmente naturales. Y el sujeto investigador adquiere una postura independiente, no hay una interacción, aunque puede llegar a haber una manipulación del fenómeno en la búsqueda de resultados certeros. Esta investigación cuantitativa más, bueno, está más se centra más en el método científico, porque pretende ser más exacta. Y en la investigación cuantitativa se basa en un método comprensivo, interpretativo, fenomenológico, donde estudia la subjetividad, más no de carácter objetivo del fenómeno. El sujeto investigador adquiere una postura interactiva en el proceso, donde se establece un intercambio intersubjetivo del fenómeno estudiado. Bueno, aquí es importante señalar que, por ejemplo, la investigación cualitativa más bien nos habla de las emociones, y la cualitativa, como decía anteriormente, es más objetiva. Bueno, a modo de ejemplo, los migrantes, por ejemplo, al llegar a Chile podemos hablar de números de migrantes, y la cualitativa podríamos hablar de los sentimientos o emociones que sintieron al salir de su país, ahí para poder hacer alguna diferenciación. Bueno, luego tenemos los paradigmas. Bueno, como decíamos recién, tenemos en el método científico, que es cuantitativo, es un método diseñado para estudiar fenómenos naturales, y este método busca describir y explicar fenómenos naturales de manera más medible y radicales, por decirlo de alguna forma. El método cuantitativo es un método científico que está adaptado a las ciencias sociales. Nosotros como trabajadores sociales estamos en estas áreas en realidad. Y el método hipotético deductivo, que es cuantitativo, empírico y racionalista. Acá tenemos en la hermenéutica, que se mide por el método cualitativo, y es un método alternativo al estudio de los fenómenos sociales. El método interpretativo permite estudiar los fenómenos irregulares y un poco más complejos. Acá también tenemos en el idealismo, que es cualitativo y tiene una influencia en la hermenéutica, surge del método comprensivo. ¿Ya? El método comprensivo busca observar e interpretar y comprender los fenómenos sociales que vivimos, y se interesa por la subjetividad, por la intencionalidad, los sentidos, los significados y valoraciones de la realidad. Tenemos acá en la ciencia interpretativa, que usan el método cualitativo, y son diversas modificaciones y adaptaciones del método comprensivo. Surgen corrientes como la fenomenología, y el interaccionismo simbólico, la etnometodología e incluso la forma, la etnotenología incluso se forma en la Escuela de Chicago, que eso es como súper importante. Sin embargo, acá en la teoría crítica tenemos el método cualitativo, y como respuesta ante la postura antipositivista se crea desde la Escuela de Frankfurt, que es lo opuesto a lo que pensaba anteriormente el resto, ¿ya?
Acá tenemos la fase de investigación, que lo importante acá es qué se estudia y cómo lo vamos a estudiar, ¿ya? Y tenemos los diferentes proyectos de ejecución y aquí está la fase de investigación. Por una parte tenemos el estado del tema, que son los antecedentes del fenómeno a estudiar, que es lo que queremos estudiar, los datos, las cifras, los resultados previos, experiencias, casos y referencias. Eso es lo principal antes de empezar con nuestra investigación. El problema objeto de estudio, el fenómeno a estudiar y la relación a una necesidad. Para nosotros como futuros trabajadores sociales es importante saber qué queremos estudiar y qué podemos aportar con esta investigación. Bueno, acá tenemos la población, sobre quiénes se realizará el proceso investigativo, las preguntas y el objetivo. Aquí tenemos que hacer una formulación del interrogante del enunciado y de la investigación, que es como importante. Bueno, el objetivo se divide en dos, en generales y específicos. Y por ejemplo, en el objetivo general, se escribe en infinitivo, que es lo que vimos importante dentro de la materia. ¿Qué se quiere alcanzar y con qué fin? Y los específicos son los pasos que permiten dar cumplimiento a los objetivos generales. Acá tenemos la relevancia, se entiende como la justificación de la investigación, cuál es la motivación y a quién beneficia. Siempre es importante que nuestras investigaciones beneficien algo. Esa es la idea de poder investigar. Tenemos el marco teórico que encamina la investigación sobre la base del estudio y análisis de la investigación y está determinada por cada investigador una construcción conceptual y teórica. En la categoría, partiendo de la partiendo de la operacionalización de la investigación, se generan categorías bases que dan un sustento teórico a la realidad que queremos demostrar. Y la hipótesis, lo que se busca es probar o demostrar, según el tema, el objeto de estudio, siempre y cuando sea contrarrestable. Eso quiere decir que quien lea nuestra investigación lo pueda contrarrestar, ¿ya? No son preguntas, en ese sentido son afirmaciones. Y el diseño puede ser cuantitativo o cualitativo, y si es cuantitativo es la estrategia metodológica que nos permite cumplir con los objetivos y responder a las preguntas de investigación. Puede ser exploratorio, descriptivo, por ejemplo, y cambia según el paradigma, el nivel o el tiempo o la toma de datos del nivel de interpretación del investigador. Y cualitativo, cada investigación cualitativa tiene un diseño único, no se repiten unas con otras, y según el acercamiento del fenómeno puede evaluar entre estos diseños. Y tenemos la teoría fundamentada, la etnografía, la investigación en la acción, narrativo y el estudio de caso. Y por último tenemos la fase de la investigación, que es el plan de campo y el muestreo. En el plan de campo tenemos la fuente, el muestreo, los instrumentos. Estas pueden ser primarias o secundarias. Si es cuantitativo es probabilístico, y si es cualitativo no probabilístico, porque una es más objetiva que la otra. Y los instrumentos tenemos en las encuestas, en las observaciones importantes, y en los cualitativos la toma de muestras. Bueno, y por último, en el muestreo, la muestra es una porción representativa de la población delimitada en la primera fase, aquí lo tengo con la flechita, y no representativo, muestras pequeñas a criterios dirigidos. Bueno, ese sería mi mapa conceptual, profesora. Espero que esta vez sí se haya entendido. Muchas gracias, que tenga buena noche.